Tres. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que tienen el gusto de escucharnos en este podcast, este inicio de podcast, en todas las redes sociales de Moderno Legal. Su anfitrión, el maestro Armando Vilchis, él pide primero una disculpa a nombre del doctor Juan Carlos Raya, que no ha podido venir, pero es por que está próximo a tener un bebé. Entonces, por esta razón, no nos pudo acompañar el día de hoy. El día de hoy me encuentro muy honrado de tener el acompañamiento de dos mujeres muy inteligentes, preparadas, muy sobresalientes en sus campos de profesión, ambas doctoras también, y bueno, en lo personal, pues amigas, la doctora Blanca Estela y la doctora Lisi, que sí le gusta que le digan de cariño. Este, Hoy, bueno, el espacio del podcast de Moderno Legal se creó con el fin de poder platicar, reflexionar sobre espacios y sobre temas que normalmente por la profesión o en el caso de quienes somos maestros, que en este caso coincidimos los tres, pues no lo podemos sacar normalmente en el aula porque tenemos un programa que cumplir. Entonces, el día de hoy es un tema bien interesante y lo elegí especialmente para ser el primero de este podcast porque contradice mucho de lo que los propios jóvenes, o vamos a hablar sobre un tema que las mismas redes sociales, las mismas tendencias están en contra o no están de acuerdo con esto, que es el estudiar un doctorado. Y la premisa es, si ustedes tienen TikTok, doctoras, si lo han visto, se escucha mucho y te dicen, oye, pues estudiar un doctorado no es elemento de éxito, no garantiza el éxito económico. Mucha gente también dice que estudiar un doctorado implica o sea, como que los empresarios, los gerentes lo ven mal porque dicen, bueno, la gente que estudia un doctorado no trabaja o no sabe trabajar, sino que más bien siempre se dedica a estudiar y a estudiar, pero no tienen experiencia práctica y hay videos, análisis y todo que te dicen, mejor ponte a trabajar y no estudias, ¿no? O sea, no sigas estudiando posgrados y mejor aterriza las ideas. Entonces, es un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, les reitero, me encuentro muy orgulloso de que ustedes dos sean las primeras que participan en este evento. Y bueno, pues ya para dejar de hablar, vamos a empezar antes de la pregunta principal del podcast, vamos a hacer una reflexión previa. Y lo que quiero que me platiquen, doctoras, es qué fue lo que les llevó a estudiar más allá de terminados sus estudios de licenciatura. ¿Cuál fue la razón de estar motivándose? Podemos empezar con la doctora Blanca. Sí, claro, me parece Perfecto. perfecto. ¿Qué es lo que, primeramente, buenas tardes, un placer y gracias por esta distinción. La verdad, me siento muy contenta de estar esta tarde aquí, pues participando. Pero bueno, yendo a la pregunta que en este momento se me está cuestionando, ¿qué fue lo que me llevó a estudiar más allá de la licenciatura? La verdad, yo siempre he dicho que aquellos que vamos por un posgrado y luego vamos por otro y luego vamos por otro, créeme que después de un sinfín de diferentes especializaciones, certificaciones, considero que tenemos un grado de hiperactividad muy alto y que nuestra mente siempre está buscando el estar ocupada. En automático somos personas que vamos sistematizando porque sabemos que sistematizar es muy diferente a la rutina. Entonces el sistematizar nos da un orden, somos metódicos, somos personas que vamos encauzando. Entonces nos gusta indagar y a mí me pasa constantemente que nunca me quedo con una duda. En cualquier auditorio en el que yo esté presente, me es muy grato el poder participar y expresar mi sentir. Todo lo anterior me remite a mis necesidades propias, a esas necesidades que tiene mi cerebro por querer aprender más,
por buscar la verdad a través de diferentes textos, por manipular estos textos, por tener esa capacidad constante de poder discriminarlos. Y bueno, es lo que desde mi perspectiva me lleva a estudiar más, a no quedarme paralizada, sino a buscar esas respuestas que yo estaba buscando en su momento y que la única manera de encontrarlas es especializándome en un posgrado. Ok, muy bien. Doctora Lizzy, ¿nos puede compartir su opinión? Claro que sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando lo estén viendo. Maestro Armando, muchísimas gracias por la invitación, por la deferencia, por ser los primeros en estar aquí y por darme la oportunidad de platicar al lado de una maestra doctora que me enseñó tanto y que gracias a ella creo que tengo un doctorado y fue de las pocas que juzgó en el salón de clases. Ya lo platicaremos, ¿no? A mí que me llevó a estudiar un posgrado y un doctorado, pienso lo mismo que la doctora Blanca. Hay cosas, a mí no me gusta quedarme con ninguna duda, todo se googlea, todo se busca dónde, pero creo que los documentos, al final de cuentas, los títulos, las cédulas, más que nada, son muy importantes y van dando una educación o una formación es la palabra correcta, que no nos van dando en la licenciatura o cosas así que no tenemos un orden. Yo me he vuelto muy metódica a pesar de que soy una persona muy desordenada. O sea, si usted ve mi escritorio, creo que le he mandado fotos de mi escritorio, soy la más desordenada del mundo. Como que se paró. Ya regresó. Pero jamás creo que son muy buenos para la formación. El hecho de estar el de no poder acabar una cosa o empezar otra cosa más bien sin acabar una, son cosas que únicamente lo aprendes en un nivel de profesionalización. Digo, ya platicaremos más adelante, pero creo o considero que no puedes estudiar un posgrado luego acabando la universidad. Ya al ratito discutiremos esa parte, pero a mí eso fue lo que me llevó y luego pues la carrera, no sé ustedes, pero pues fue algo que seguía después de la prepa, ¿no? Así nos lo inculcaron y nuestros padres no nos dieron la oportunidad de decidir si queríamos estudiar o no. Nos preguntaron qué. Y ya la maestría que la pagas tú, el doctorado que lo pagas tú mismo, pues te, te hace sentir muy orgulloso. Yo lo estudié, que es satisfacción y para mí es una cuestión propia. O sea, me gusta el reconocimiento, pero lo hice por mí. No, y es algo, digo, yo no tengo el doctorado todavía, pero es algo Pero que, ya sí, vamos. ya estamos en eso. Aquí el tema es que, digo, la licenciatura normalmente, por la edad también, ordinariamente, pues se estudia joven, tienes otros intereses, no, todavía no estás muy ubicado, digo, a los 20 años difícilmente sabes qué quieres con la vida, alguno que otro sí, pero no todos. Pero ya cuando estudias, por ejemplo, una maestría y sobre todo cuando es algo a lo que le das clic, o sea, que dices, chin, me gusta, ¿no? O sea, te perfila, te hace una persona o un profesionista diferente, en el caso de la maestría es conocimiento más técnico, pero te va perfilando hacia el conocer. Yo, la verdad, disfruté más las clases de maestría que las de la licenciatura porque lo haces con más gusto, o sea, por aprender las cosas. Y digamos que sí, la licenciatura es más por obligación, todavía uno está muy chico ahí. Y No. espérate, Lick, en este momento hablar un poquito del doctorado, porque como tú bien lo mencionas, la maestría es muy técnica, sin embargo, llegas al doctorado en donde hacemos énfasis en el área de investigación, que es maravillosa, y en donde coincido totalmente con la doctora Lizzy, el hecho de no poder o no deber salir de la licenciatura y brincar inmediatamente al posgrado por cuestiones de que no tenemos las herramientas laborales. Llega una servidora a dar metodología de la investigación y no tenemos ese conocimiento de decir, bueno, yo quiero investigar esto, ¿por qué? Porque brincas automáticamente de la licenciatura a la maestría, de la maestría al doctorado. Entonces recordemos algo muy importante. La escuela
te da prácticamente lo que es la teoría. Las universidades te llenan de teoría. Sin embargo, sales al campo laboral y entonces le sumas la teoría más lo laboral y eso te va a generar conocimientos. Y nosotros en metodología de la investigación, que prácticamente recordemos que es investigar, necesitamos ese campo laboral para poder partir de ese análisis, de ese planteamiento del problema, porque si no tengo conocimiento del texto, difícilmente puedo hablar de que existe una problemática y entonces no voy a tener los elementos para aportar a la sociedad una buena investigación. Ujú, de acuerdo. Y creo que el problema incluso es algo de fondo que tienen las universidades, porque las propias universidades incentivan que cuando salgas de la licenciatura, incluso como opción para titularse de la licenciatura, es que continúes los estudios de la maestría, cuando no debería de ser así, ¿no? Estamos hablando de que la maestría debería de pasar un ratito, unos añitos, no a lo mejor mucho, pero unos 2, 3 años, en lo que precisamente el profesionista adquiere conocimientos de la práctica real, o sea, ya se desenvuelve en un terreno y a lo mejor ya está más perfilado su profesión, ¿no? Bueno, por lo menos en derecho ya a lo mejor tiene un rumbo, pero las mismas universidades incentivan que continúes con los estudios una vez que termina la licenciatura. Y es un error, o sea, yo siempre lo he marcado como un error. Digo, y yo lo cometí cuando era joven, yo estudié luego el fiscal terminando la licenciatura y no me gustó para nada, o sea, no lo aprendí bien. Y hasta que estudié, no sé, 5 o 6 años después, propiedad intelectual, fue cuando realmente lo disfruté mucho más, porque ya tenía como que, ya me hacían más clic algunas cosas que no me hacían a los 22 años. Entonces creo que de ahí también viene el mito, no sé si estarán de acuerdo conmigo, de que quienes estudian, quienes siguen continuando con las maestrías, son, o sea, son gente que no está preparada en el campo laboral, porque luego brincan a otro nivel, ¿no? Sin ni siquiera prepararse en la práctica, Totalmente. ¿sí? ¿O qué opinan? Totalmente de acuerdo con eso y incluso echan hasta como carreta, ¿no? Te dicen que tú vas a seguir estudiando para no trabajar y para que te sigan pagando la escuela, los papás, pero al final de cuentas, estamos los tres ciertos. O sea, ¿qué experiencia? 20 y menos, digo, en algunas universidades donde el tiempo de estudio es de 3 años, 4 meses. 18, 20, 21 años, 2 de maestría, 23 a los 26 ya doctores. Entonces, pues no tienen la experiencia y lo que decía la doctora Blanca, la cuestión de la investigación, o sea, ¿qué vas a investigar? ¿Cómo vas a escoger un tema? Y ahorita que lo platiquemos, pues así es un tema que en la vida creí que yo iba a poder abordar o no conocía cuando acabé la licenciatura y eso nos va dando que vayamos avanzando y que sepamos realmente qué queremos investigar, ¿no? La maestra Blanca y yo que revisamos tesis, pues luego leemos unos que decimos, pues este tema no tiene para dónde y salen tesis de 40 páginas que pues cómo les vas a dar un grado con 40 páginas, pero pues es parte de la pequeñez de no saber de la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la vida laboral. Ujú. Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien. A ver, pasamos a la siguiente como pregunta, avanzando en el podcast. Estudiar una maestría, estudiar un doctorado suele costar dinero, digo, salvo cuando te lo financian los papás, pero suele ser un esfuerzo grande para quien ya se hace responsable de sí mismo. Entonces, más allá de la cuestión económica, digo, yo cuando, por ejemplo, estudiaba fiscal en Guadalajara, yo me tuve que ir a Guadalajara y el hecho de estar separadillo de mi familia a mí me generaba como algo de depresión, ¿no? Y la verdad es que era estudiar pese a tener este sentimiento o esta falta. Y yo creo que la mayoría cuando hacemos o emprendemos un tipo de acción de esta, o porque creemos que es lo correcto, hacemos un cierto sacrificio. Durante sus estudios,
¿Tuvieron alguna experiencia donde dijeron, ya no puedo, o sea, ya no puedo continuar o las circunstancias me sobreponen y ya no puedo seguir a pesar del gusto? O sea, ¿cuál fue la mayor dificultad que tuvieron al momento de estudiar el posgrado? Podemos empezar con la doctora Alicia esta vez. Ok. Este, yo me acuerdo de dos momentos, tanto en la maestría como en el doctorado. La maestría tenía un buen trabajo, me fui a León, entonces me gustaba como bastante, porque era la primera vez que estaba como libre, ¿no? Pese que ya no estaba tan chiquita, ya era como libre a los 27 años, entonces estaba Mm. como padre, ¿no? Pero la primer clase fue argumentación jurídica. eh, y hagan de cuenta que me estaban hablando en francés. Nada de lo que me habían dado en la licenciatura me estaban mencionando en la maestría. Me hablaban de autores que yo en la vida había oído mencionar y autores que para están vivos, porque yo en la universidad que estudié, todos los autores ya estaban viejitos o a punto de morirse. Entonces, saber que había gente contemporánea, hasta gente de tu edad que escribía y que publicaban las cosas, fue un choque espantoso y dije, no sé, yo soy de las que llora por dieces, entonces dije, pues no es lo mío, no voy a poder aprender porque no traigo ni siquiera las bases, pero me fue bien en la primera materia, aprendí y la verdad es que me gustó mucho e igual se logró el título, pero nunca se entendió la importancia luego de la cédula profesional, ¿no? Y en el doctorado nunca me quise rendir ni mucho menos, pero puedo platicar una anécdota muy chistosa con mi primer maestro. No conocía a mis compañeros más que a dos, yo creo, y el primer maestro, la primera hora, los primeros 5 minutos antes de presentarse, pasó lista. Llegó a mi nombre, Loyola, me voltea a ver y me dice, yo le di clases en la universidad, ¿quién iba a pensar que usted iba a llegar a un doctorado? No, me moría, o sea, era la primera clase con un grupo que no conocía y pues, perdón, pero pues ya estábamos en el mismo nivel, independientemente de lo que nos dedicáramos, ya estábamos en el mismo nivel y la verdad es que ni siquiera voy a decir que me dieron ganas de demostrarle que podía hacer, pero sí se me hizo un comentario, ¿será que no puedo? Pero la verdad es que me fue muy bien. En la maestría lo único que me dio mucha tristeza es que cuando acabé mi tesis dije, la hice al revés. Lo que yo propuse no estaba convencida, entonces, ese es un golpe muy duro en esas cuestiones, pero la del doctorado me pulí. Puedo decir que fue buena. Entonces, pues realmente eso fue y ha sido, en lugar de una experiencia que sí digas, basta, ha ayudado mucho y o sea, es lo que podría yo creo presumir toda mi vida, mis estudios de los posgrados, porque fueron experiencias muy padres. Muy bien, muy bien. Doctora Blanca, ¿nos puede compartir su anécdota? Sí, así fue. La verdad que su tesis fue extraordinaria, una alumna muy dedicada y ahora yo veo en ella una potencia enorme como doctora y más en el área de investigación, que ojalá y se quede ahí con nosotros trabajando en esa área. Sí, compartirles, bueno, cómo es mi proceso en formación. Pues bueno, la primaria y la secundaria voy a retomar un poquito. Fueron en una comunidad, por lo tanto, sí traía muy bajo desde el léxico, todos los conocimientos, mi bagaje era muy pobre. Entonces, llegar a una preparatoria, en donde eres una niña bulliada, imagínense, a estas alturas, bueno, a esas alturas, porque hace muchos años era algo que no podías creer que te pudiera pasar, y te das cuenta que para lo que para ti es nuevo, para tus compañeras ya es repaso y venías siendo una niña de 10, porque al final del día creo que la mayoría de los que somos hiperactivos nos encantan los 10 y si no vivimos sin ellos. Entonces, hago la prepa y me va súper mal. ¿Por qué? Porque no sabía nada. Posteriormente entro a la licenciatura y es ahí donde yo digo, bueno, de aquí para adelante, o sea, aquí ya no hay marcha para atrás. Y para mí la licenciatura era así como que mi preescolar, yo así lo sentía
Posteriormente entro a la maestría. Fíjense, pasaron 10 años para que yo hiciera una maestría, y con pequeños, o sea, a final del día no hay pretexto para estudiar. Yo creo que es organizarte como madre y buscar las estrategias para poder estar con tus hijos y al mismo tiempo seguirte preparando. Era importante para mí el seguirme actualizando. Yo trabajaba como maestra de educación primaria, en donde si bien es cierto, tenemos sueldo cada 15 días, pero también son sueldos muy bajos, que implica pagar una universidad, implica sacar adelante una familia. Entonces sí te haces, ahora sí te partes el mil para poder tener las herramientas. Y es ahí en donde una vez que concluyo la maestría en la Universidad Autónoma, me doy cuenta de esa necesidad de tener más herramientas. Yo veía que el sistema educativo estaba carente en algunas estrategias y decidí que ese era el momento de poder hacer algo y poder proponerlo para transformar, porque eso es la investigación. Una vez que estás en posgrado, debes de saber que todo lo que vas a hacer es para transformar. Entonces, llego ahí, llego al doctorado, a mi primer doctorado, que es en educación, que para mí era la secundaria. Yo iba así como que marcándome apenas mis momentos. Y ahí me doy cuenta de esa apertura que yo tenía para obtener el conocimiento, que podía hacer buenas prácticas, pero sobre todo que me encantaba que la universidad en la que yo estaba haciendo mi doctorado le gustaba que hiciéramos investigación y investigación científica bien analizada, bien pensada, que fuéramos más allá del conocimiento empírico, que fuéramos a descubrir nuevos enfoques, los cuales teníamos que adaptar a nuestra realidad y poder desenvolvernos dentro de los mismos. Una vez que yo termino ese doctorado, te das cuenta que ya no puedes estar sin prepararte, que ya es parte de tu vida el seguirte actualizando. Y bueno, ya traía alguna especialidad en psicología profunda y determino que es el momento de hacer algo dentro del área de psicología y entro a lo que es psicoterapias humanistas. Sin embargo, tuve la oportunidad, que también quiero contarles esta anécdota, siendo jefa de departamento del área de profesiones del Instituto de Educación, me encuentro a mi maestra de la preparatoria, la maestra Georgina Sandoval Romo, a la cual aprecio y quiero mucho. Y lo primero que me dice cuando me ve, me dice, qué bárbara, cuando tú llegaste eras como un animalito y verte ahora, o sea, la verdad que no cabe duda que eres un ejemplo de que la educación transforma. Yo me sentí emocionada, halagada, feliz porque una mujer que tanto admiro me lo estaba diciendo. Sin embargo, cuando yo comento esto en otro círculo, la gente que estaba se molestó mucho porque decía, es que porque te dijo animalito. No me ofendo hasta la fecha, yo le agradezco mucho porque creo que ella era mi ejemplo a seguir y gracias a ella yo me sigo preparando y gracias a todas las necesidades que veo en mi entorno a través del trabajo diario, es la manera en que yo busco retribuirle a la sociedad de lo tanto que me ha dado. Y después estudió la licenciatura en Derecho, ¿no? Sí, Doctora. Por ahí le di sí, clases, de hecho. claro que sí, en el año 2020 me invitan a ser eh, coordinadora del Centro de Justicia para Mujeres. Entonces vi que tenía muchas necesidades en cuestión jurídica y me inscribo para estudiar derecho. Obviamente nunca pensé en el derecho como para ejercerlo. Al contrario, yo lo veía como una herramienta más para poder ayudar a mis alumnos en el área de investigación, porque yo leía algún término y me daba mucha risa que duraban hasta 2 horas tratándome de explicar el término, cuando al minuto yo ya lo había entendido, pero mis alumnos, que son preciosos los abogados, pensaban que por el hecho de no ser abogada no les entendía. Entonces se pasaban las horas explicándome algún término. Y cuando yo termino derecho, que le agradezco mucho, usted fue mi maestro Sí, wow, me di cuenta que sí revisaba cuando me regresa a mi trabajo y me dice, me mandaste un trabajo equivocado, sí, me sí, había sí. mandado uno de otra materia. Y sí, efectivamente dije, me siento maravillada saber que los maestros leen nuestros trabajos. Eso nos motiva,
eso a mí me hace sentir muy bien porque sé que ese 10 me lo gano, que no me lo dan porque tengo una cara bonita, que sí la tengo, ¿verdad? Pero, ay, Muy. pero no, no es para tanto. Entonces, a mí me encantó ser su alumna, le aprendí mucho. Usted es una persona muy metódica, es sistemático y de vez en cuando es cuadrado, y eso me encantó porque a final del día se les aprende y se les agradece mucho, mucho a los docentes. No, no, al contrario, pues te digo, creo que todos tenemos la misma experiencia y a veces ser maestro es una de las cosas como profesión más gratificantes que hay. O sea, a lo mejor no bien pagado, pero te llena el alma, ¿no? Eso lo vamos a dejar para otro podcast, pero es algo muy bonito. Ahora, doctoras, entonces creo que llegamos a un punto en donde bueno, puedo decir mi anécdota. Yo todavía no estudio el doctorado, pero mi parte más difícil de cuando estudié, por lo menos la primera maestría en fiscal, fue precisamente lidiar con la distancia. O sea, yo soy una persona muy de casa. O sea, la verdad, soy muy apegado a mis hermanos, a mi mamá, y el hecho de sí estar un poco separado, digo, Guadalajara no estaba tan lejos, pero cambiar de trabajo, no veía a mis amigos, acababa de salir de la universidad. La verdad es que fue un posgrado que no lo disfruté, lo sobrellevé. Digo, tenía trabajo y con eso pagaba las cuentas, la renta, todo. Eh, y creo que el hacerse responsable de uno mismo en ese momento fue lo que más valoré, pero el estar lejos de casa creo que es lo que te hace más fuerte. Valoras más la compañía, valoras más las personas. Yo podría decir que sí aprendí fiscal, pero lo más importante fue aprender más de mí mismo y de lo que realmente consideraba importante, que a lo mejor esa era la lección que la vida tenía que darme en ese momento. Ya cuando estudié PI, la verdad es que, bueno, PI era una materia que me gustaba desde antes. Siempre he sido muy de que me gustan las cosas del cine, cosas así, entonces era una materia que era natural. Yo siempre me preguntaba, ¿qué hacen los abogados con las películas? O sea, ¿qué resuelven? ¿Qué papel tienen? Entonces, cuando se prestó la oportunidad y entré, la verdad era mi día favorito de la semana. O sea, el día que iba al posgrado era el día que más disfrutaba del mes, de la semana, las tareas, todo. O sea, realmente creo que me enamoré del derecho cuando realmente estudié la maestría. O sea, fuera de eso, yo me hallaba, pero no me gustaba. O sea, no me gustaba del todo. Y es hasta esta materia en donde realmente digo, chin, o sea, esto es lo que me llena, ¿no? Y si hago el doctorado, digo, pues tengo que estudiar de todo, pero realmente mi enfoque sería llevarlo a esta área porque pues, es la área que me gusta y que practico, o sea, no sé, es todo. Entonces, de alguna manera, creo que las dificultades cuando se sobreponen te convierten en una mejor persona y eso podríamos aplicarlo en los tres casos. Y estoy seguro que cualquier persona que estudie un posgrado y valore esta situación, no como a veces los niños, que lo hacen como requisito para graduarse, que también es válido, pero creo que cuando realmente tienes ganas de estudiar, te conviertes y te transforma en una persona mejor. Ahora que llegamos a este punto en donde a lo mejor el valor de estudiar es más que nada una inquietud personal, una inquietud profesional, lo que la siguiente pregunta sería en relación de, una vez que ustedes terminaron sus estudios de posgrado, ¿qué fue lo que cambió en ustedes como profesionistas? ¿Sintieron que hubo más oportunidades de trabajo? ¿Mejoraron sus ingresos? ¿Qué fue lo que cambió una vez que de maestra Blanca cambiamos a doctora Blanca y de maestra Lisi cambiamos a doctora Lisi? ¿Qué fue lo que hubo de transformación en ustedes? Así es. Si gustan, comienzo. Bueno, para mí, estudiar un posgrado, primeramente me aportó muchas herramientas. Me dio los conocimientos que hacían que pues mi currículum fuera pues más atractivo, ¿no? O sea, definitivamente sabemos que estamos en un campo laboral muy competitivo y que ahora este tipo de posgrados nos permiten pues tener una amplia red, primeramente de conocimientos que te van a dar oportunidades. Por lo regular, a mí me sucede desde que yo tengo el posgrado, por ahí luego me dicen, oye, no tienes vida.
Sí tengo vida porque algo que yo siempre he dicho es que esta es mi vida, es una vida por elección. Hay un libro que se llama Las sociedades del cansancio, en donde prácticamente nos enseña que nosotros somos los que nos autoexplotamos, que no es la sociedad la que te aísla, sino que tú te aíslas, porque si se dan cuenta, nosotros empezamos a buscar gente muy parecida a nosotros y la gente parecida siempre está ocupada. O sea, no tenemos esos momentos de convivencia, esos momentos de decir, dejo esto para ir acá. Entonces, los libros empiezan a ser parte de tu vida y empiezas a amarlos tanto y empiezas a conocerte y a darte cuenta que la soledad para tu persona no existe porque aprendes a vivir con ella. Entonces, a mí siempre me sucede que en enero se abrieron las oportunidades tanto que en enero yo ya tengo agenda llena para todo el año, todo lo que son los fines de semana. Entonces, y no nada más en universidades de aquí del estado, o sea, yo me muevo también en una universidad de Zacatecas en donde se me dio la oportunidad y créeme lo que donde quiera tengo oportunidad. Te digo porque manejo 4 perfiles, lo que es el área de psicología, el área educativa, el área de investigación y el área jurídica. Por lo tanto, en una universidad de todo lo jurídico, en otra universidad de psicología, en otra universidad de educación, en otra universidad todo lo que es psicología, y tengo mayores oportunidades, o sea, siempre, afortunadamente, siempre tengo trabajo. Yo le decía una vez a mis alumnas de la Cuauhtémoc, ¿para qué están haciendo una maestría? Y ellas decían, bueno, pues para tener más conocimientos, que por lo regular es lo que siempre te contestan los alumnos, pero no están siendo visionarias porque dentro de esos conocimientos, bueno, pues requerimos vivir de una manera más tranquila. Entonces, yo voy a empezar a tener un poco más de oportunidades, voy a tener más trabajo y vamos a tener esa apertura laboral. Y yo se los comentaba a ellas, ¿han pensado en trabajar los fines de semana? Y había quien me decía, no, doctora, ni siquiera me había pasado por aquí y claro que lo necesito. Entonces, yo invito a todas las personas que están haciendo un doctorado que efectivamente le saquen provecho en todos los sentidos, que si bien es cierto, conocimientos van a adquirir porque ya estamos dentro del campo laboral, estamos dentro de esa teoría que nos generan las universidades, pero tenemos que buscar también mejorar económicamente. Yo no puedo hacer un doctorado y una maestría para seguir igual. Tengo que progresar. Si ya adquirí conocimientos, si ya me formé académicamente, mi vida económica debe de mejorar por ende, ¿no? Claro. Doctora Lizzy. Yo, creo que nunca me la creí que fuera maestra en Derecho Constitucional y Amparo, como que contrario a la doctora Blanca, para mí fue como un trámite, sí pagado por mí, sí todo, pero nunca me cayó el 20 que tenía un nivel superior de grado, o sea, frente a los demás y que se le podía sacar provecho. El doctorado lo estudié, pero nunca creí las mieles que tener un doctorado puede dar. O sea, todo lo que dijo la doctora Blanca lo reproduzco, porque además lo que nos gusta tanto del estudio, lo que usted decía, de que es muy satisfactorio, es padrísimo. Yo busco trabajos en las diferentes universidades, o sea, y di clases en una universidad en Chiapas en línea y ahorita traigo una universidad de España en línea en la que estoy revisando trabajos cuando lo platicas se oye como bonito y lo que dice la doctora Blanca, si yo te dijera que no quiero que me reditúe económicamente, es totalmente falso, pero también hay que estar bien conscientes que para que te reditúe te tiene que gustar la investigación, te tiene que gustar el sacrificio, te tiene que gustar leyendo, sí tienes que estar en tu camita leyendo y corrigiendo lo que los demás están haciendo. Y lo único que
que me pude dar cuenta es que en sí el derecho como tal, no me encanta, pero los derechos humanos y la bioética son mi vida entera completamente. Entonces, es obvio, necesitas que reditúe y te genera además un compromiso, o sea, porque eres doctora o tienes un grado alto, el más alto que hay aquí en México, pero te genera el compromiso de que tienes que ser un buen ser humano, o sea, que aparte tienes que aportarles buenas cosas, o sea, yo no concibo que digan que alguien es doctor y es huraño, es grosero, es majadero, todas esas cosas. O sea, tenemos el compromiso de que así como tenemos el más alto nivel en educación de grado, tenemos que tener el más alto compromiso en humanismo hacia la gente. Somos los primeros porque estamos conscientes de lo que estudiamos, o sea, y estamos conscientes de la falta de humanismo que tienen todos. A mí sí me dicen que no soy humana y que el doctorado no me ha enseñado nada en la cuestión del alma que platicábamos hace rato, no es cierto. Yo trato de ser empática y porque eso me genera el compromiso. A mí no me gustaría que dijeran, mira, tantos estudios que tiene y tan grosera y maleducada que es. Entonces, a mí me generó eso, un compromiso de ser una persona más humana. Y sí me gusta el dinero que me ha producido y todo lo que me ha redituado y lo que dice la maestra Blanca, el nombre, o sea, y lo que usted dice, o sea, el que nos digan doctoras no es porque lo necesite para vivir y me suba a un ladrillo, sino es porque me costó mucho trabajo ganarlo y me titulé, o sea, me titulé y lo logré y tengo la cédula y me pueden buscar en la paginita y salgo yo, al igual que la doctora, con sus cédulitas, al igual que usted con sus másters. Eso por mi parte. No, y es, o sea, mucha gente luego dice, sobre todo en ámbitos sociales, en algunos despachos me ha tocado que dicen, no, aquí les hablamos por el nombre, ¿no? O sea, no hay que quitarle que licenciado, que maestro y tal, todos somos iguales. Y dices, sí, o sea, todos somos iguales porque todos merecemos el mismo trato, pero las distinciones que uno puede tener, digo, la licenciatura a todos nos costó y desveladas y trabajo, no se diga después la maestría, pues el dinero que a veces invierte y ya no hablemos de un doctorado. O sea, hacer la distinción de que alguien está preparado debería de ser obligatorio, no por sentirse superior a los demás, sino por reconocer el esfuerzo que esa persona hizo por sí mismo, ¿no? Por tratar de separarse. Y eso, y el ser doctor o el ser maestro o incluso el ser licenciado, no debería de suponer una actitud, pues, altanera en relación con los demás, porque todos somos iguales, ¿sale? Pero algunos en este sentido nos Claro. apasiona más y le echamos más ganitas. Entonces se debería de reconocer. Yo siempre soy muy partidario de eso, por lo menos en la universidad, casi siempre me refiero a todos por su grado académico. Digo, aparte como respeto, creo que es lo obvio porque a todos nos ha costado trabajo. O sea, creo que la vida no la tiene regalada a nadie y es bueno y se siente bonito. Digo, a mí no me dicen doctor, a mí me dicen maestro, pero es bonito, o sea, es bonito cuando te lo dicen. Y cuando te dicen Armando también, y cuando te dicen Jesús también. Pero pronto le diremos doctor. Fíjate que en relación a eso, maestro, yo sí quiero compartirte que algo que yo le enseño a mis alumnos continuamente es que a mayor grado, mayor humildad. Realmente las palabras mágicas es un tema que nos enseñan, es formativo, no lo enseñan en casa, no lo enseñan en la escuela, el buenos días, el buenas tardes, los saludos, el cómo estás. Eso, mayor grado, mayor humildad, porque sabemos que los títulos no se muestran, se demuestran. Y compartirles que me pasó en últimas fechas que estuve en un puesto, era un puesto que el 80% de su presupuesto era federal, por lo tanto a mí me mandaban llamar a México. Y recuerdo que en una ocasión me llevan allá a una esquinita y me dicen, ¿sabes qué? No te vamos a decir doctora, no te vayas a sentir, pero es una indicación desde nuestro presidente, el hecho de que aquí todo bien tiene grado, está preparada y aún así se le dice Petra Pérez, ¿vale? Dice, entonces tus oficios van a decir Blanca Estela López, ciudadana, y cuando nos refiramos a ti, pues de igual manera van a decir Blanca Estela López. Entonces yo le dije, bueno, es que no me gusta que me digan Blanca Estela ni me gusta que me digan Blanca, ¿le puedes poner Blanquita, por favor? ¿Cómo crees si es algo oficial? Bueno, pues entonces mi grado
también me ha costado, porque algo que también trabajo con los alumnos, el hecho que no se vale que si no han hecho un examen de grado, no se vale que estén publicándose en redes sociales como el doctor Juan, la doctora Petra, y peor tantito que por hacer sentir mal a ese tipo de personas, sale todo mundo, doctor, lo felicito, doctora, la felicito porque usted es lo máximo, cuando tú, su maestra, sabes que ni siquiera se ha titulado. Creo que como seres humanos también tenemos que tener cuidado porque los títulos, a pesar de que no se muestran, a pesar de que se demuestran, los títulos se ganan y nos cuestan sacrificio, ¿sí? Abandono de familia totalmente. Yo les digo que a mí me costó mi primer divorcio, bueno, creo que es el único, ¿verdad? ¿Cómo? Te cuesta, los títulos te cuestan. Entonces, cuando alguien sale allá afuera y dice, yo soy, dices, híjole, la verdad que no sabes lo que es abandonar a tus 3 hijos un fin de semana al mes y después los otros 3 fines de semana que tiene el mes, vete a dar clase y que de repente, aunque te digan, mamá, échale ganas, yo te apoyo, de repente enojados te dicen, ¿y cuándo estuviste? Ojalá y sigan valorándolo los alumnos y se den cuenta que no se trata de salir a decir soy doctora, se trata de demostrar que soy doctora y creo que tanto la doctora Lisi como una servidora lo hemos demostrado a base de trabajo, a base de esfuerzo, pero sobre todo de humildad para reconocer que si somos, somos y si no somos, no requerimos de ti. Sí, claro. Los hechos hablan más que las simples palabras. Y aquí podríamos hablar, vamos a dejarlo para otra ocasión. Ya ve los títulos estos de doctor honoris causa, que también eran muy famosos, que desprestigian 50,000. Digo, de me ofrecieron uno en 50,000. algo completamente fuera de la ética, es una perversión de tener un doctorado, porque incluso contradice los mismos dichos. Si no fuera importante, porque hay alguien que los está regalando o que lo estás comprando, ¿no? Entonces, digo, eso lo vamos a dejar para otra ocasión, pero es algo que dice, les importa la distinción, pero no el esfuerzo. Y eso creo que es lo que está mal. O que salen con el tema del plagio y cuestiones así que también podemos dejarlo para otro lado. Pero yo de acuerdo, creo que el tener un grado de estudios así, como dice en la caricatura de Spider-Man, le dice el tío Peter a Spider-Man que dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Creo que el saber más y el estar más preparado te conlleva a ser mejor ser humano, porque tienes que transmitir más. O sea, creo que ese es el punto aquí. Y bueno, para ir cerrando, doctoras, esta plática, ahora sí, vamos a centrarnos en la pregunta importante del día de hoy. Creo que ya llegamos a un punto en la reflexión de que el doctorado sirve para quien le gusta estudiar, ¿sí? O sea, es esa la finalidad que tiene. Obviamente, entre te gusta estudiar más implica que sabes más y por lo tanto vas a exigir más de los ingresos siempre que se acompañe responsablemente con la práctica. Si nos pasamos a un supuesto en donde literalmente a los 26 años terminó un doctorado, pues difícilmente puede acreditar que tiene mucha experiencia. Habría que ver el caso en concreto, pero no creo que sea el caso de todos. Ahora, ya una vez para cerrar, la pregunta sería, ¿qué consejo le darían a las personas, entre los que me incluyo, que están pensando en estudiar, por ejemplo, la maestría o ya emprender el doctorado? ¿Cuál sería su consejo principal? ¿Y por qué ustedes creen que vale la pena estudiar un doctorado en México? Bueno, yo voy a empezar ahora, maestra Blanquita, con su permiso. Adelante. Yo creo que todos debemos seguir estudiando para crear un mejor país y para quitar esos mitos de que no sirven para nada, pero sí quieren un honoris causa y todas esas cuestiones. Y yo les diría a los chavos, muchachos, señores, adultos, que nunca es tarde para estudiar una maestría, un doctorado, nunca es tarde para actualizarse y menos si somos abogados, ¿no? Pero que cuiden mucho los pequeños detalles, que la universidad, no que no sea patito, porque al final lo que vale es el profesionista, el profesional, el que encuentra nada más sí tener mucho cuidado, que desde el principio sepamos que tiene un REBOE y que se tiene cuáles son las áreas de titulación.
porque hay universidades que tienen unos doctorados brillantes, pero no tienen forma de titular a sus alumnos. Y eso pues, es un grave problema porque es justo lo que decía la doctora Blanquita. De nada me sirve haber estudiado 3 años, 4 meses, si no tengo ni los 30,000 pesos que va a costar el título, creo que ya cuesta más, ni alguien que me diga cómo hacer una tesis. Yo, gracias a que tuve una asesora de tesis buenísima y que está aquí en este podcast, me pude titular. Pero hay gente que ni con asesores de tesis se puede titular y luego te enfrentas a eso. No tienes el dinero para pagar la titulación. A mí nadie me dijo cuando empecé un doctorado que mi titulación costaba tanto dinero. Yo nada más porque mis papás y mis hermanos me dieron un regalito de doctorado y les pedí que cooperaran con la mitad del título, pero a lo mejor estaría igual que muchos sin el título. Entonces, que las universidades se comprometan y que los chavos, señores, adultos, jóvenes, los que sean que vayan a estudiar, pregunten cómo se titula uno, cuál es su porcentaje de titulación y en qué consiste el doctorado. Yo siempre creo que el que se para enfrente de nosotros tiene algo nuevo que enseñarnos, tiene algo que aportarnos y podemos platicarlo y tener unas clases maravillosas y todas esas cuestiones y estudiar un doctorado. Por ejemplo, se los diría a los abogados tienen que estar actualizados siempre, 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 siempre. Y qué mejor que esa actualización vaya en empate con un documento que te va a dar un grado mayor, ¿no? Porque tenemos muchos abogados que tienen N cantidad de diplomados, cursitos y todas esas cosas, pero ahora con la pandemia nos dimos cuenta, o sea, cuántos cursos, los de la Suprema Corte de Justicia, sin afán de criticar, cuántos realmente invierten las horas, las 60 horas que señala el curso, ¿no? Y digo, espero no irme fea de modo, pero alguien alguna vez me dijo una persona muy sabia que también fue mi maestro, sin agraviar aquí a los dos presentes, que el conocimiento son horas nalga. O sea, y tanto en el trabajo como en el estudio. Hay que estar sentada, escuchando, viendo, leyendo. Entonces, y el gusto por el gusto por estudiar. Es bien bonito estudiar y saber de todo. O sea, el hecho de que puedas platicar, que podamos haber tenido esta plática, personas pensantes y que podamos tener a lo mejor puntos de acuerdo y puntos contrarios, pero que podamos respetarlos, compartirlos y abarcarlos, esas cuestiones las da el estudio y el doctorado, nada más sí que cuiden la cuestión del título y que si empiezan, terminen, que se titulen. O sea, que sepan desde ahorita que cuesta tanto. Y yo sí daría una recomendación que a lo mejor no es muy buena, pero no estudiar ni la maestría ni en el doctorado en el mismo lado donde hiciste la licenciatura. Busca diferentes formas de aprendizaje para que adquieras cosas nuevas, ¿no? Técnicas nuevas. Digo, no tengo nada en contra de los que damos clase en licenciatura y luego damos clase en maestría, pero ya no hay mucho que les puedas aportar. Creo que si diste una clase de calidad en licenciatura, pues ya no hay mucho que les puedas enseñar nuevito en maestría, ¿no? Si ya fueron tus alumnos. Que busquen universidades nuevas y si se pueden ir al extranjero, pues que se vayan. Ahorita hay tantas posibilidades que yo no tuve, que creo que la maestra Blanquita tampoco tuvo, pero que las hubiéramos, o sea, yo cuando platicábamos de que hacer el podcast y me preguntara a mí, yo buscaría un doctorado. Para volverlo a estudiar, lo hubiera estudiado en el extranjero. Y si tengo la oportunidad en algún momento de irme a un doctorado en el extranjero, le prometo que me voy a ir. Y ese sería como lo que yo diría. Muy bien, muy bien. Doctora Blanca. Bueno, pues como se los dije, yo pasaron 10 años para poder hacer mi primera maestría y me llené igual de cursos, de especialidades. Y un día alguien muy sabio se acercó y me dijo, ya no crezcas para los lados, crece hacia arriba. Y es ahí cuando tomó la iniciativa de hacer la primera maestría y poco a poco fui avanzando. Y yo quiero decirles que lo primero que deben de hacer es hacer una elección
que tenga que ver con su licenciatura. No es estudiar cualquier maestría por el simple hecho de tener un papelito. He tenido experiencias con alumnos que cuando van a su examen de grado les cuestiono, bueno, ¿por qué hiciste esta maestría? ¿Por qué hiciste este doctorado que no tiene nada que ver contigo? Incluso les va súper mal luego en los exámenes y me dicen, es que yo iba pasando por aquí y era lo único que había, pero pues no se relaciona contigo en nada. Por eso yo vuelvo a insistir que zapatero a tu zapato y que si bien es cierto, la economía influye demasiado en un posgrado porque a final del día son personitas que todavía económicamente no están consolidados, que van saliendo de una licenciatura y que bien sabemos que luego los padres, pues bueno, ya no nos van a aportar para la maestría. Entonces, hay que consolidarnos primero económicamente porque es lamentable y le pasó a una servidora que a pesar de que pasaron esos 10 años, a veces no traía ni para desayunar en una maestría. Entonces hay que buscar la solvencia desde el área laboral. Y bueno, algo que a mí me sigue haciendo mucho ruido, pues es que busquen una universidad que realmente se sujete a los fines que ellos están buscando, pero que no dejen de un lado la metodología de la investigación, que no creamos en esas falacias que nos dicen que las tesis se van a quitar. Yo les comparto que si bien es cierto, en México el postdoctorado no tiene una validez como grado, si no sirve como una certificación, si no sirve como una constancia para poder acreditar que hemos investigado un poquito más. Sin embargo, no se dejen engañar, aquí en México, Aguascalientes, no es válido el postdoctorado. Por lo tanto, elijamos aquello que realmente me va a ser funcional en mi vida laboral y me va a aportar mayores conocimientos. Creo que aquí es donde debemos de trabajar también como nos enmarca la Ley General de Educación, que tengamos mucho cuidado de que estos doctorados que nosotros emprendamos no nos roben la esencia, porque ya lo decía hace un momento, el hecho de que yo sea doctora no quiere decir que dejo de ser un ser humano. Al contrario, debo de ser un ser humano agradecido por haber tenido esta oportunidad que no mucha gente tiene. Debo de mostrarme humilde ante todas las personas. No debemos de ser insensibles. A mí me preocupa mucho esa parte de compañeros que se me están egresando, que ya tienen el título de doctores, que ya me los encuentro y ya son personas totalmente cambiadas. La verdad, a veces también me preocupa el hecho de que piensan que como somos personas ya muy preparadas, no lloramos, no gritamos, no nos enojamos. Entonces es cuando yo volteo y les digo, a ver, espérate, soy un ser humano que sigue siendo sensible ante las situaciones de la vida, que lloro, que grito, que me enojo y que también me enamoro. Por cierto, un saludo al charro más guapo de Guadalupe, Zacatecas. Este, y bueno, y mi consejo sería, quiero decirles que no existen límites, que tengan apertura y que no es la inteligencia la que define al ser humano, sino el compromiso, la dedicación, la pasión, y que si yo conjugo estos tres términos, tendré como resultado lo que siempre soñé, lo que siempre anhelé, y que todo ello estará realizado con amor. Hoy se tienen muchas oportunidades. En mis tiempos no había becas. O sea, yo tuve que sacar esto avante sola. Que no perdamos de vista esas oportunidades. Enfóquense y vean por sus sueños, porque soy de la idea que solo deja de soñar aquel que ya no está en esta vida. Vamos por nuestros sueños, vamos a lograr lo que siempre hemos querido y vamos a luchar por ser mejores seres humanos. Muchas gracias por las palabras, doctora. Creo que podemos decir que estudiar un doctorado supone una actitud, una mejora en tu persona, que lo haces por gusto, porque te apasiona hacerlo. Alguna vez otro doctor, digo, ojalá y tenga la oportunidad de que lo conozcan, que ha estudiado como 3 maestrías, 2 doctorados, y es una de mis inspiraciones en la materia de PI, me decía, estudiar una maestría es saber hacer las cosas, son cuestiones técnicas. Pero estudiar un doctorado es ir más allá, es ir a saber los porqués de las cosas. O sea, el amor que debes de sentir por una materia debe ser profundo para poder llegar a hacer esto. Y solamente
si a través del amor que sientes por algo, yo creo que es porque te conviertes en una mejor persona. Y todo lo demás que influye directamente tiene que mejorar. O sea, si eres mejor persona, si estás más preparado, todo lo demás debe de darse. Por lo tanto, no hay que desesperarse, hay que esperar el momento en que se dé, tampoco hay que adelantar los tiempos, como todo tiene sus procesos, y cuando se abra la mejor oportunidad, verificar todos los datos que nos dieron, que esté registrada en el REBOE, que sea una institución seria, y hacerlo por el gusto de hacerlo, no por el plof de decir, soy doctor, no, sino que el doctorado sea un orgullo interior de que tú aportaste algo de lo que tú sientes, cariño o amor por lo mismo, ¿no? Creo que esa es la satisfacción que deja y todo lo demás, pues es consecuencia del mismo desarrollo, ¿no? Profesional y personal. Entonces, pues miren, ya llevamos una hora, creo que hay un montón de cosas que se pueden quedar, entonces las invitaría para otra ocasión. Espero que les haya gustado esta plática. Solo les pediría su mejor pose para una foto que va a ir en la portada del video. Pero no la manda, ¿eh? Sí, claro. ¿Sale? 1, 2, 3. Y bueno, pues muchísimas. Ahora una serie. Una serie. Va, una serie. Así. Muy bien, muchísimas gracias a las dos. De verdad me siento muy orgulloso. Creo que incluso yo aprendí mucho. Ya habrá un momento en el que me les una a este club. Digo, yo he tenido la reticencia por el tema de que todavía no encontraba el tema. A eso me voy a inspirarme en este verano, a ver qué encuentro por allá por las Europas. Pero bueno, ya se los comentaré en otra ocasión. Muchísimas gracias por darme este momento. Lo compartiremos y esperemos que llegue este mensaje a muchos de nuestros alumnos y a muchos de nuestros compañeros. Muchas gracias. Buenas noches a todos.